Que la explicación tiene que ser bien clara y franca. Todos los países tuvieron una fase horizontal de aumento progresivo de los casos y luego una etapa exponencial de ascenso rápido. La Argentina ha tomado medidas muy duras inicialmente que han hecho que la fase lineal se haya hecho muy larga y muy progresiva, y por lo tanto la gente se ha cansado. Hemos hecho todos un enorme esfuerzo económico, social, ya lo hemos dialogado, pero sabemos que en algún momento viene la segunda parte. De manera que lo que le tenemos que decir es, hemos ganado muchísimo, pasó tiempo, evitamos muertes, daño, dolor, pero la gente necesita cierta disminución de las restricciones que tiene. Veremos cuáles se podrán hacer con mucho cuidado, evaluando y sabiendo que en algún momento las vamos a tener que retirar nuevamente, porque por delante tendremos un aumento de casos. Eso es lo que va a ocurrir. Uno le puede gustar más o menos, pero a la gente hay que hablarle con toda tranquilidad y con toda claridad también. Javi. Ministro, ¿cómo se le explica a la gente esto que acaba de explicar sin generarle angustia, planteando que hacia adelante nos falta la montaña, al revés de lo que pasa en Europa? Por delante todavía falta lo peor y ya llevamos 50 días de cuarentena. ¿Cómo se hace para explicarle, para que no se multiplique la angustia, la depresión, la ansiedad? Yo le diría sí. Me subo lo de Javi. ¿La frase es falta lo peor es correcta? Digamos, todavía falta que aumenten los casos, sí, decididamente. Digamos, lo que hay que decirle a la comunidad es, nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar para que esta curva sea lo más lenta posible, porque cuanto más lenta es, menos alto va a ser el pico y por lo tanto menos alto va a ser el dolor o el sufrimiento. Ahora, eso también hay que combinarlo con las otras dimensiones que hemos hablado antes, sobre todo la económica y la recreativa, con lo cual tenemos que decir debemos ir explorando pequeñas actividades, distanciando las dimensiones que están en problemas. Hay que analizarlas todas juntas porque el ser humano tiene todas esas dimensiones juntas, pero también hay que prepararse para que los casos puedan aumentar y por lo tanto lo que es importante es que lo que va a ocurrir en una magnitud determinada de acuerdo al esfuerzo que hagamos, y segundo, no solamente lo que va a ocurrir es importante, sino cómo va a ocurrir, y en eso la cooperación, el mirar al de al lado, el estar pendiente de que todos estemos relativamente cooperando entre nosotros y cuidando a los que más lo necesitan, es la forma de pasar un momento difícil en comunidad y como un pueblo o como una nación. Me agarro de esto que estás diciendo. ¿Cuánto tomás vos como importante la responsabilidad individual de cada uno de nosotros? Yo tengo claro que vos dijiste, la vacuna es el distanciamiento, más la higiene, más todo esto. ¿Cuánto pesa? Es decir, voy a confiar en los porteños, es decir, voy a abrir y voy a confiar en que ellos se distancian, que tengan el 1,5 metros, que no rompan el protocolo de ingreso al comercio y todo esto. ¿Cuánto pesa eso para que no solo sea una imposición del Estado? A mí me gusta decir que el 70% de la evolución de una pandemia depende del comportamiento social y de la cultura, no depende de las decisiones de los gobiernos. Entonces, acá lo importante es, a partir del lunes, en la Argentina, veremos si en la ciudad sí o no, de acuerdo a cómo evolucionemos, pero en la Argentina va a haber cambios de los niveles de restricción de la cuarentena. Es momento que los argentinos demostremos qué somos capaces de hacer por el otro y por el conjunto de la economía argentina. Y ese es el momento donde vamos a saber cada uno qué es capaz de entregar y aportar en la sociedad. Pues ¿sabés por qué lo digo? Porque cuando arrancó la cuarentena dura, había 2.000 denuncias diarias solamente en la capital de gente que violaba la cuarentena. O sea, había un control ciudadano, en algunos casos patrullero, pero en otro un control ciudadano. Decir, che, yo estoy haciendo el esfuerzo, hagamos todo el esfuerzo. ¿No será ahora el momento de poner a prueba eso? Puede ser. A mí me gusta decir que las personas aprendemos por 3 mecanismos. O porque copiamos a alguien que admiramos o nos gusta, un ídolo, o nuestros propios padres cuando somos más chicos. Uno aprende porque el exterior le impone ciertas reglas y cuando uno no las cumple tiene una consecuencia negativa. O uno aprende porque reflexiona y tiene ganas de evolucionar como persona. Los 3 mecanismos funcionan toda la vida. Ahora, a mí me parece que hay que apostar por el último severamente. Tenemos que entender que ha pasado una catástrofe en el mundo y que la Argentina está en un momento de una oportunidad de cuidarnos como comunidad y cada uno decir en cada momento, en lo que haga a partir del lunes, qué puede hacer para no agregar más conflicto en este problema. Repetime esto, ¿uno aprende por admiración? Digamos, están los adultos significantes, esos que querés copiar. Es decir, yo quiero ser como esa persona y le tomás el estilo, es una forma de aprender. Está la forma de reflexionar internamente y querer cambiar para ser mejor o distinto. Y está la forma de que si vos cruzas el semáforo y te ponen una multa o hay control social que te retan, vos no lo haces. Claro. Los 3 mecanismos funcionan, pero por último, lejos claro, el más enriquecedor es el que cada uno reflexiona. Total. Sí, Maxi. Estos números los aprendimos los economistas a partir de las cosas que vienen diciendo el doctor Quirós y otros expertos. Argentina tenía hasta el año pasado más o menos el 90%
de sus camas de terapia intensiva ocupadas. Yo lo he vivido en experiencia personal en las clínicas privadas, donde era más del 90%. Algunas tenían 95% de sus camas ocupadas en terapia intensiva. Hoy tiene, tengo entendido, entre el 40 y el 50% de las camas de terapia intensiva ocupadas justamente para hacer lugar a más de 4.000 camas, claro, por las dudas del tema del coronavirus. Pero la gente se muere también de otras enfermedades, porque sí, claro, sigue habiendo otras enfermedades, se ha desocupado gran parte de terapia intensiva porque no se hacen operaciones programadas que requieren necesariamente ir después a una terapia intensiva. Están empezando a cuantificar, hoy me decía, por ejemplo, un cirujano cardiovascular, hay enfermedades que la detección temprana es muy importante, el tema de los infartos, claro, el tema de los accidentes cerebrovasculares. Están viendo que eso puede tener un impacto si uno genera el miedo de ir al hospital, el miedo de ir a consultar al médico por parte de la población, que es lo que ha generado un poco esto. Y por otro lado, esto de tener la capacidad de terapia intensiva lista por el tema del coronavirus, pero por ahí no estar aprovechándola para otro, claro, tipo de enfermedades. Por supuesto. Esto es algo que hay experiencias internacionales ya de otras catástrofes mundiales donde la sociedad se retrae del cuidado de su salud frente a una catástrofe de este tipo. Y por eso a mí me gusta decir que el debate no es solamente que la salud hay que cuidarla, el resto no, porque dentro de la salud también hay una cantidad de enfermedades que hoy no las estamos cuidando propiamente bien. Nosotros llamamos a la sociedad a que consulten con su médico por este tipo de síntomas, pero naturalmente la gente no quiere acercarse a los hospitales y ese es un problema porque eso también aumenta la mortalidad. Y nuevamente, no nos ha quedado ninguna dimensión humana sin ser dañada en esta catástrofe. ¿Cómo te caen cuando algunos hacen críticas diciendo están cómodos con la cuarentena? O sea, sostienen la cuarentena porque de alguna manera hay como una tranquilidad de que concentra el poder un decisor político, la dictadura de los médicos, he escuchado llegar a decir. ¿Cómo te cae eso? No, yo te diría que acá cómodo no hay nadie, Luis. Digamos, cualquier persona que hables, hasta con vos mismo, te das cuenta que es un muy mal momento mundial y de la sociedad. Con lo cual, comodidad no hay de ningún tipo. Hay gente que tiene más adversión al riesgo, otros que tienen menos adversión. Los economistas lo pueden explicar mejor que yo, este tema. Pero digamos, hay gente que cree que no le va a pasar nada, entonces dice, ¿por qué me tienen encerrado si yo no me voy a enfermar? Cada uno de nosotros, esa es la diversidad, digamos, social y de las singularidades que hay en la sociedad. Pero nosotros los que estamos tomando decisiones, al menos en la ciudad, que es lo que yo conozco muy bien, estamos tremendamente preocupados y ocupados por lo que estamos pasando. Me imagino, casi una intimidad personal, que si tenés tiempo libre, si es que tenés, debe tener familiares, amigos. Dejate de joder, Fernán. Abran algo. No bancamos más. No podemos más. O sea, tengo un comercio que no lo puedo reconvertir en fabricante de barbijo. Tengo tal actividad que no... Soy abogado y no puedo laburar. Soy contador y no tengo que liquidar impuestos. ¿Qué haces cuando viene un cercano y te lo pregunta así? El humor social en este tipo de catástrofes es evolutivo. Y si vos te recordás que se decía hace 6 semanas es cierren por favor, saquen los chicos de la escuela, sigan, ¿por qué no toman decisiones? Es verdad. Entonces el humor social es evolutivo. Los líderes estamos para interpretar ese humor social, darle alguna respuesta, pero considerar una mirada sistémica de toda la problemática. Yo creo que ahí la dificultad es cómo combinar una posibilidad con una certeza, porque para mucha gente la enfermedad del coronavirus es una posibilidad, pero tiene una certeza, que no llega a fin de mes o que no llega el mes que viene, o tiene una empresa que sin el horizonte es buena eso, desaparece. Entonces, ¿cómo? Y ahí me parece que hay un elemento. Acá se ha mencionado muchas veces el concepto gente, y yo lo entiendo como simplificador, pero como tal no existe. Hay distintos grupos que tienen distintas perspectivas, sensaciones, impresiones, y a lo mejor es una particular percepción mía. Yo creo que no están segmentados los discursos convenientemente. Pero es muy interesante lo que dice Gustavo. Hay una posibilidad. Hoy yo no estoy enfermo y puedo caer enfermo, gravemente, porque puedo enfermarme sin síntomas. Pero tengo una certeza, si no laburo, me la pongo. Por supuesto, digamos, nosotros estamos en un escenario dilemático. Yo vengo insistiendo mucho en estos días en eso. Es toda decisión que tomamos desde el día 1 de marzo, que presentamos la primera vez con Horacio la conferencia de prensa de cómo estábamos preparándonos. Desde ese día para acá, todas las decisiones que tomamos fueron para evitar un potencial daño y generando un daño directo con la medida tomada. O sea, daño va a haber. Es un escenario totalmente dilemático porque toda decisión de protegerte de algo daña una libertad individual, daña la economía, daña el ámbito del resto de la salud, daña el ámbito de la sanidad física o mental. Es decir, que esta es la situación que tenemos que administrar. Por eso yo digo, el momento lo vamos a pasar. La pregunta es cómo lo queremos pasar, cada uno pensando en sí mismo
o pensándonos como una comunidad? Y esa es la pregunta que nos tenemos que contestar ahora, cuando todavía no lo hemos pasado. Vuelvo al tema de la montaña y del Valle Europeo, por si hay alguno que se está sumando. Decías vos, y corregime, que Europa tiene la montaña detrás y está mirando el valle, porque lo peor ya pasó. Clima, cantidad de infectados, etc. Y nosotros al revés. Bueno, nosotros tenemos una montaña objetiva que es, se viene el invierno. Y el invierno todavía termina el 21 de septiembre. No ha habido DNU que lo haya cambiado. ¿Eso significa que el 21 de septiembre es una fecha en la que vamos a tener que bancar, hasta el 21 de septiembre, bancar duramente la cuarentena? Veremos cómo evoluciona la curva. Tal vez evolucione rápidamente y termine más rápido, tal vez sea muy lenta y tenga un pico más tardío. Al día de hoy no podemos estar seguros, pero es probable que en los próximos 2 meses, en algún momento de los próximos 2 meses, tengamos ese periodo más duro que haya que pasar. Eso es muy probable. Me acuerdo la primera vez que viniste acá, que estábamos empezando Animales en el ciclo, yo te dije, olvídate que nos demos la mano durante todo el año. ¿Sigue vigente eso? Sí, yo te diría, olvídate de muchas costumbres que hemos tenido en la historia. ¿Por ejemplo? Digamos, porque esta pandemia nos vino a demostrar un montón de cosas desde mi perspectiva. Voy a hablar de cosas que no son mi ámbito de expertise, ¿no? Digamos, pero lo primero, obvio, es el nivel de interdependencia entre los países y las personas. Venimos acostumbrados a que hay que ver qué tengo que hacer yo para que a mí no me pase. Hace un rato ustedes me decían, a mí me va a dañar o no me voy a enfermar o no. Pero la pregunta es, así hay que mirar el problema. La pregunta es, ¿a cuántos va a enfermar? No si me va a enfermar a mí. Claro. Entonces acá hay que entender una cosa. Primero somos seres humanos que estamos en un planeta que tiene unas dinámicas naturales que no estamos respetando. Pero segundo, que es muy importante, es el nivel de interdependencia que tenemos es muy superior a las organizaciones que tenemos montadas para garantizar que esa interdependencia sea razonable. No, pues yo tomo esto del horizonte que plantea Maxi, que yo lo comparto 100%. Si a mí me planteas un horizonte, me voy armando la cabeza. Puede parecer simbólico, pero me olvido de dar la mano, me olvido de dar un beso, me olvido de... Eso probablemente, pero es mucho más complejo mantener el horizonte cuando tenés que definir qué actividad económica se puede activar, en qué momento se tiene que desactivar, qué actividad recreativa se puede dar, en qué momento hay que desactivarla, qué nivel de sociabilización vamos a permitir para reconstituir los vínculos más sociales. Ahora, Luis, no quiero ser alarmista, pero si entiendo bien de lo que está diciendo el doctor, la gente tenía miedo desde el 20 de marzo, cuando se impuso la cuarentena, de salir a la calle, pues tenía miedo a contagiarse. Pero lo que está diciendo el doctor es que si salías a la calle en ese momento había menos probabilidad de contagiarte de la probabilidad que va a haber de contagiarte si salís a la calle el 11 de mayo. Ahora que se tiene que empezar a abrir la cuarentena. Entonces es complejo. ¿Es así? ¿Entendí bien? Por supuesto que es así. Bueno, ¿y cómo explicamos eso entonces? No, justamente estamos hablando de cómo hacemos de la casa para salir, Esto cuando va a haber más probabilidad de contagiarse ahora. Claro, un viejo debate de la medicina es cuando vos conoces una mala noticia para tu paciente, ¿qué conducta vas a tomar? Y la vieja conducta paternalista, así, latina, hasta hace 20 años, era yo mejor no le digo nada para que no sufra, lo voy a acompañar. Claro. Y la verdad que no me parece una buena manera de administrar una realidad de este porte. Me parece que lo mejor es que hablemos con respeto, con cuidado y con responsabilidad sobre lo que está por delante, que tampoco es inmanejable y es dramático. Pero si uno o lo minimiza o hace la cosa catastrófica, no está preparando al diálogo social y a las herramientas que la sociedad tiene que tener para pasar el tiempo que tengamos que pasar en los próximos meses.